Un saludo para todos los estudiantes. Bienvenidos a un nuevo encuentro con la matemática. En lecciones anteriores hemos hecho referencia al trabajo con unidades de medición. Hemos trabajado con magnitudes como longitud, superficie, volumen, peso o masa, que trabajamos indistintamente una o la otra. Y es precisamente en la clase de hoy que vamos a ver algunos problemas relacionados con estas unidades de medida. Lección 24. Unidades de medida. Problemas. En el transcurso de este semestre has resuelto ya algunos problemas y hemos visto cuáles son las actividades que debemos realizar para resolverlos. En primer lugar, debes leer detenidamente el problema, tantas veces como sea necesario. En segundo lugar, durante esta lectura debes interpretar los datos que te dan y, por supuesto, extraerlos para poder trabajar. Buscar la solución matemática al problema, resolver las operaciones que se presentan, analizar los resultados que nos dieron para comprobar si son correctas y finalmente dar la respuesta. También es necesario ver si existe más de una vía de solución. Espero que estos pasos puedas trabajarlos en todos los problemas de nuestra lección de hoy. Para comenzar, veamos el primer problema. Una carrera ciclística comprende 3 etapas y su recorrido total es de 562 kilómetros. La primera etapa es de 163 kilómetros, la segunda de 207 kilómetros. ¿Cuál es la distancia a recorrer en la tercera etapa? Una carrera ciclística comprende 3 etapas y su recorrido total es de 562 kilómetros. Ahí tenemos un dato importante. La primera etapa es de 163 kilómetros. Otro dato importante, la segunda de 207 kilómetros, un dato más, y les piden cuál es la distancia a recorrer en la tercera etapa.
Seguramente has podido darte cuenta que en este problema vamos a trabajar la magnitud, longitud y por supuesto la unidad de medida que has utilizado o que estás utilizando para resolverlo es el kilómetro. Vamos a ver la respuesta en la pizarra. Obtengamos los datos. La carrera ciclística, que comprende 3 etapas, tiene un recorrido total de 562 kilómetros. La primera etapa es de 163 kilómetros. ...163 kilómetros... y la segunda es de 207 kilómetros. Nos piden, por supuesto, en la tercera, cuánto debemos recorrer. Evidentemente, puedes señalar esta tercera etapa o bien con un signo de interrogación, como lo he hecho para trabajar, o bien con una letra que indica que no conoces cuál es esa, qué cantidad de kilómetros recorre en esa etapa. Vamos a analizar la situación que tenemos. Tenemos un total del recorrido de la carrera, 562 kilómetros. Tenemos una primera, una segunda y una tercera etapa. Debemos analizar que la adición de las 3 etapas nos debe dar el total de la carrera. Por lo tanto, conozco 2 partes de esa carrera. Si uniéramos ambas longitudes, en este caso 163 más 207, obtendríamos lo que ya se ha recorrido. Vamos a comenzar a trabajar. 163 más 207. 7 más 3, 10. Una unidad hacia el siguiente orden. 6 más 1, 7. 2 más 1, 3. 370 kilómetros se han recorrido entre la primera y la segunda etapa. Vamos a ver entonces cómo obtener lo que debo recorrer en la tercera etapa. Si al total de los kilómetros para recorrer le restáramos la cantidad que ya recorrimos, evidentemente obtendríamos lo que aún nos falta por recorrer. 562 menos 370. Evidentemente, para efectuar esta sustracción debemos analizar como lo hemos hecho en lecciones anteriores. 0 para llegar a 2, 2. 7 para llegar a 16, tomamos una unidad del siguiente orden, 9. 4 para llegar a 5, 1. Y nos quedaría entonces 192 kilómetros para recorrer en la etapa. Evidentemente, vamos a analizar qué ocurre en nuestro problema. Si ustedes observan perfectamente, podrán comprobar que 370 más 192 obtenemos como resultado los 562 kilómetros del total de la carrera. Por lo tanto, podemos dar como respuesta que en la tercera etapa debe recorrer 192 kilómetros. Estoy segura que no has tenido dificultades. Puedes comprobar tu respuesta en la pizarra.
si aún persiste alguna duda, puedes conversar con tu facilitador. Es posible que no tengas ninguna porque el ejercicio es muy sencillo. Vamos a ver un segundo problema. Un viajero recorre 12 kilómetros en 60 minutos. Un viajero recorre 12 kilómetros en 60 minutos. ¿Cuántas horas empleará en recorrer 48 kilómetros? Un viajero recorre 12 kilómetros en 60 minutos. ¿Cuántas horas empleará en recorrer 48 kilómetros? En este caso, podrás darte cuenta que estamos trabajando con magnitud, longitud y su unidad de medida es el kilómetro. Estamos trabajando también con magnitudes de tiempo, en este caso expresadas en minutos. Pero debes recordar las conversiones que hemos hecho en lecciones anteriores, las equivalencias. Te piden cuántas horas empleará en recorrer 48 kilómetros. A continuación, extraeremos los datos que nos dan, muy sencillos. Después de leer detenidamente el problema, obtenemos que un viajero recorrió 12 kilómetros en 60 minutos. Recordemos que kilómetros lo escribimos con minúscula y minutos lo escribimos como M-I-N. Me dicen ahora, ¿cuántas horas empleará en recorrer 48 kilómetros? En este caso, para expresar las horas que no conocemos, hemos utilizado una X. Analizando, tenemos que 12 kilómetros han sido recorridos en 60 minutos. 48 kilómetros serán recorridos en una cantidad de horas que no conocemos. Debemos recordar, para que el problema se haga muy sencillo, que una hora tiene 60 minutos. Una hora
posee 60 minutos. Por lo tanto, si 12 kilómetros es recorrido en una hora, podemos analizar cuántos kilómetros serán recorridos en la cantidad de horas que no conocemos. Para ello, debemos saber cuántas veces cabe 12 en 48. Por lo tanto, debemos dividir 48 kilómetros entre 12 kilómetros. Repito, si 12 kilómetros se recorre en una hora por la equivalencia que conocemos, tenemos que saber cuántas veces cabe 12 kilómetros en 48 para saber entonces cuántas horas nos demoraremos en recorrer los 48 kilómetros. Les ha sido muy fácil darse cuenta que 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, evidentemente utilizaremos cuatro horas para recorrer 48 kilómetros. Si 12 kilómetros se han recorrido en una hora, podremos recorrer 48 kilómetros en 4 horas, porque 4 por 12 es 48. Existe otra posibilidad de resolución para este problema. Te lo sugiero para que lo consultes con tu facilitador. Observa que podemos expresar en minutos toda la respuesta y al final llevar la respuesta a horas. Eso sería algo más trabajoso, pero puedes intentarlo. A continuación te propongo hacer un tercer problema. El sonido recorre 340 metros en cada segundo. Si escuchamos el estampido de un cañón 5 segundos después del disparo, ¿a qué distancia nos encontramos? El sonido recorre 340 metros en cada segundo. Si escuchamos el estampido de un cañón 5 segundos después del disparo, ¿a qué distancia nos encontramos? Fíjate que estás trabajando con metros y segundos. La respuesta debe estar acorde con los datos que te han pedido.
Bueno, como siempre, la respuesta vamos a iniciarla obteniendo los datos. Nos dicen que el sonido recorre 340 metros en un segundo. Recordemos que también la unidad de medida, metro, se escribe con minúscula y segundo se simboliza con una S minúscula. 340 metros en un segundo. Y nos dicen que escuchamos el disparo 5 segundos después. 5 segundos después y queremos averiguar a metros. Vamos a poner otra letra. O nos preguntamos a cuántos metros de distancia nos encontramos para poder escuchar ese sonido 5 segundos después. Es evidente que si en un segundo recorre 340 metros, para poder escucharlo 5 segundos después, la distancia tiene que ser 5 veces mayor. Por lo tanto, sería 5 por 340 y recordemos que estamos haciendo una operación multiplicación por un número que contiene ceros. Para trabajar, bastaría que multiplicáramos 5 por 34 y agregáramos un 0. Esto lo hemos estudiado en lecciones anteriores. Vamos a multiplicar 5 por 34 o 34 por 5, que recordemos que la multiplicación es conmutativa, es una de las propiedades que también estudiamos en nuestras lecciones. 5 por 4, 20, 2 unidades al orden siguiente, 5 por 3, 15 y 2, 17. Por lo tanto, 170 y agregamos un 0. Es la respuesta 1700. La respuesta correcta. Nos encontramos a 1700 metros de distancia. ¿Tu respuesta fue correcta? Claro que sí. Espero que no hayas tenido dificultades y puedes comprobar en la pizarra. En el siguiente problema seguiremos tratando las unidades de medidas. Sería el próximo problema de nuestra clase. La casa de Luis dista 1 kilómetro, 3 hectómetros y 5 decámetros de la escuela. Cada día Luis recorre esta distancia 4 veces. ¿Cuál es la distancia que recorre diariamente? Exprésala en metros. La casa de Luis dista 1 kilómetro, 3 hectómetros y 5 decámetros de la escuela. Cada día Luis recorre esta distancia 4 veces. ¿Cuál es la distancia que recorre diariamente? Exprésala en metros. Vamos a ver algunos elementos importantes que nos dan en este problema. 1 kilómetro, 3 hectómetros y 5 decámetros es la distancia a recorrer. Pero esta distancia la recorre 4 veces. Otro dato importante. Esta distancia debemos además expresarla en metros. Por lo tanto, debes darte cuenta que la cantidad que te han dado en el recorrido de Luis posee kilómetros, hectómetros y decámetros.
En este momento debes pensar cómo escribir esas cantidades en metros y tendrás la respuesta de tu problema. Bueno, en este problema has podido ver cómo trabajar con la magnitud-longitud
dada en varias unidades de medición. Nos han dado como datos que la distancia es 1 kilómetro, 3 hectómetros y 5 decámetros. Es evidente, esta es la distancia. Pero además me dijeron que esta distancia Luis la recorre 4 veces. Y además que debo expresarla en metros. Para trabajar es muy sencillo. Debes recordar que 1 kilómetro son 1000 metros. Recordemos en la lección en que trabajamos estas equivalencias. Recuerda que kilómetros es un múltiplo de metro. Por lo tanto, vamos desde una unidad mayor hacia una unidad menor. ¿Cuántos lugares hay entre kilómetro y metro? 1, 2 y 3 lugares, y por eso es que hemos multiplicado por la unidad seguida de 3 ceros. En el caso de los 3 hectómetros, recordarás que hectómetro, decámetro, metro, 2 lugares. Por lo tanto, nos quedaría que 3 hectómetros es igual a 300 metros y 5 decámetros será 50 metros, pues solo hay un lugar entre ellos. Si adicionamos estas cantidades obtenidas, nos quedaría 1000, 300 y 50, lo cual nos da un resultado de 1350 metros. 1350 metros. Observen que 1000 tenemos unidad, decena, centena, unidad de millar. 300, unidad, decena, centena. Unidad debajo de las unidades, decena debajo de las decenas y centena debajo de las centenas. Y lo mismo ocurre para el 50. La forma de colocarla es fundamental. Pero, ¿qué ocurrió con Luis? Recorre esta distancia 4 veces. Por lo tanto, si multiplicamos 4 veces 1350, ya te podrás dar cuenta de que es el producto de un número por otro que tiene una unidad seguida de ceros. Obtendrás como resultado 5400 metros. La respuesta puedes escribirla en tu cuaderno. Te propongo entonces que como respuesta digas que Luis recorre diariamente 5400 metros para ir a la escuela. Luis recorre diariamente 5400 metros para ir a la escuela. Que no se te olvide escribirla. Un último ejercicio en nuestra clase que es también un problema. En una cafetería se consumen diariamente un aproximado de 16.000 gramos de productos cárnicos. En una cafetería se consumen diariamente
un aproximado de 16.000 gramos de productos cárnicos. Si cada persona consume 40 gramos, parte A, ¿cuántas personas pueden asistir a diario a dicha cafetería? Parte B, ¿cuántos kilogramos se consumen en 6 días? Este problema vamos a hacer una orientación sobre él para que tu facilitador pueda aclarar cualquier duda que tengas para resolverlo. Vamos a repetir. Estamos en una cafetería donde se consume diariamente un aproximado de 16.000 gramos en productos cárnicos. Si cada persona consume 40 gramos, podrás darte cuenta que tenemos que distribuir 16.000 gramos entre los 40 gramos que consume cada persona para poder saber cuántas personas pueden consumir esa carne en la cafetería en la parte A del ejercicio. ¿Cuántos kilogramos se consumen en 6 días? Bueno, si en un día se consumen 16.000 gramos, ¿qué ocurrirá en 6? Evidentemente, tendrás que utilizar la operación multiplicación. Espero no tengas dificultades para resolver este problema y ya estás en condiciones también de resolver todos los que se encuentran en el folleto referidos a la clase número 24, la lección número 24. Esta lección número 24 te sugiere este problema que tienes en la lámina y todos los que se encuentran en tu folleto para que consultes con tu facilitador y estudies mucho para que sigamos venciendo. Y hasta un próximo encuentro.